Diapositiva. Sí, licenciado. Ok, bien. Espero que todos estén conectados. La última sesión empezábamos a trabajar sobre el tema de la deuda. Habíamos revisado la diferencia entre lo que es deuda pública y qué es crédito público. Y luego indicamos que hay dos puntos o dos formas de ver el tema relativo a la deuda. La primera desde el punto de vista formal, legal, que se genera una relación jurídica, en donde intervienen dos sujetos, el sujeto activo, que es el acreedor, que es el que da la plata, presta la plata, y el sujeto pasivo es el deudor, el que solicita ese préstamo. El sujeto activo también se le denomina acreedor, y lógicamente el pasivo se le denomina el deudor. Pero nos quedamos analizando los efectos de la deuda. ¿Qué impacto tiene la deuda? En la polémica, en la discusión sobre deuda pública, lógicamente debemos de tener claro que se ve lo que significa esa deuda para el contribuyente y si afecta a generaciones futuras o es un peso también para generaciones futuras, y por el otro lado, el efecto que tiene en la actividad económica. Modernamente, ya en finales del siglo XX y este siglo, derivado de las crisis recurrentes en el mercado, particularmente en el mercado del dinero, las bolsas de valores, la política económica se ha orientado a buscar mecanismos que permitan minimizar los efectos que pueda causar esa crisis. De tal manera que en los últimos años, y particularmente la crisis financiera internacional del año 2008-2009, la recuperación fue inmediata o al año siguiente de haberse dado el colapso en la bolsa de valores de Wall Street y que afectó a todo el mundo. Lógicamente, tenemos otra experiencia, tenemos frente a nosotros otro evento económico, otra crisis económica en la que alguien tiene que intervenir para poder corregir e iniciar nuevamente un proceso de recuperación de esa actividad económica. Y la praxis social nos demuestra que el agente económico que ha participado sigue la línea y el aporte de la teoría keynesiana de don John Maynard Keynes, en el sentido de que le corresponde al gobierno intervenir. Ya no tanto, es decir, si quisiéramos revisar la intervención del gobierno en la crisis financiera internacional del 2008-2009 en la economía norteamericana, se separa de la teoría keynesiana en el sentido de que ya no usa el gasto de inversión como lo proponía John Maynard Keynes, sino que viene e invierte o inyecta dinero
a las instituciones financieras de seguros, en ese caso de la crisis, y subsidia a la industria automotriz, inyectando esa plata, y como consecuencia de ello, lógicamente, se inicia la fase de recuperación de ese tipo de crisis. Cuando estoy mencionando esto, lo hago con el objeto de mostrar que ante el impacto de la crisis económica, ahí la deuda pública puede jugar un papel importante que sí se asemeja o sigue la línea de John Maynard Keynes, en el sentido de que él planteó que no importaba un déficit presupuestario, que no importaba que se tuviera que endeudar el gobierno o incrementar la deuda, porque era la única forma de intervenir y volver nuevamente a reactivar la actividad económica. Vean la importancia cuando se da en ese escenario, cuando se da en ese contexto. ¿Ok? Para el caso de los contribuyentes, lógicamente estamos comprometiendo impuestos futuros, ingresos futuros del Estado, sobre los cuales ya no va a poder disponer, porque una parte de ellos se va a destinar al pago del servicio de la deuda. Y al no disponer de esa parte, lógicamente se ve limitado para poder cumplir con las funciones que la sociedad le asignó, y particularmente garantizar los derechos humanos individuales y sociales de su sociedad, de tal manera que podríamos indicar que el efecto del peso de la deuda en la sociedad lógicamente se explica por un incremento de la deuda que se ha denominado social, en el sentido de que se deja de garantizar esos derechos humanos individuales y sociales. Me explico ahora. Si tomo un derecho social como ejemplo, la educación o la salud, la falta de cobertura o la incapacidad de poder generar cobertura adicional a los sectores que necesita que se les garantice ese derecho humano de carácter social, lógicamente esa deuda social se va incrementando, derivado a que se está comprometiendo impuestos e ingresos del gobierno futuros, que es exactamente lo que pasa en una economía familiar, en un préstamo individual. Cuando tú tomas un préstamo, lógicamente estás comprometiendo tus ingresos futuros. Y no precisamente porque vayas a un banco o a una entidad financiera. Por ejemplo, si vas a tomar o vas a realizar una compra a 6 pagos en bisacotas, lógicamente ya comprometiste tus ingresos de esos futuros 6 meses, ingresos que no tenés que, lógicamente pensás que vas a recibir, pero esa parte del pago correspondiente de cada bisacota, pues ya no podés disponer de esa plata. De tal manera que tenés que ajustar tu presupuesto en otros rubros
a los cuales destinas tú los ingresos. En el caso particular, pues afecta a la persona individual que está haciendo compra al crédito a 6 meses, a 1 año, a 2 años, o bien está tomando un préstamo. Y ahí muere el asunto. Pero cuando se está incrementando la deuda social, cuando dejas a miles y miles de guatemaltecos sin educación superior, sin educación preprimaria, porque ya no hay capacidad de cobertura, lógicamente, ahí es donde se refleja el peso del endeudamiento público como primer elemento. Pero ¿qué otros efectos puede tener? Y aquí va a ser importante que tengamos claro qué tipo de financiamiento está usando el gobierno, si es deuda pública interna o si es deuda pública externa. Si es deuda pública interna, les había comentado que el interés que el gobierno paga a los bancos que compran los bonos del tesoro, para los bancos es una tasa pasiva. Y si el gobierno les está reconociendo un interés del 7.5%, que lógicamente comparada con la tasa pasiva que los bancos le pagan a los ahorrantes, que se sitúa en promedio entre 2%, 2.5%, pues la tasa pasiva que el gobierno le paga, producto de la colocación de los bonos, pues es 200% más o 300% más que la tasa pasiva del sistema. Entonces, esa tasa pasiva alta podría, ojo, podría presionar un incremento en la tasa activa que los bancos le cobran a los inversionistas, a sus prestamistas. De tal manera que si un inversionista va y efectivamente esa tasa está presionando a la tasa activa y la tasa activa sube, lógicamente se le encarece el financiamiento al inversionista. Hay un incremento en sus costos, en su estructura de costos, en la parte específica del costo financiero. Y al haber un incremento en la estructura de costos, pues lógicamente el inversionista se verá obligado a trasladarlo al precio, siempre y cuando conozcamos cómo está organizado el mercado de esos productos que, valga la redundancia, produce este inversionista. Si es monopólico, duopólico, o si hay una competencia o se acerca a una economía de competencia o a la libre competencia, que hay que tener el cuidado para poder evaluar ese tema. Entonces, ahí, por esa línea, por el lado del mercado de capitales, podría tener efectos negativos si efectivamente hay un incremento en la tasa activa y como consecuencia, incremento del costo financiero que podría terminar en una presión de precios, un incremento de precios, y al final de la cadena, pues lógicamente, si es vía precios, el consumidor tendrá que absorber el peso. Se absorbió por el lado de los impuestos que se comprometen a futuro y que podría comprometer generaciones futuras dependiendo del plazo de la deuda. Por el otro lado, podría generarse una presión de precios y nuevamente va el peso hacia el consumidor final.
Y el otro, o la otra corriente por la cual podría explicarse y concebirse el impacto del peso de la deuda es cuando se está financiando con deuda, el déficit presupuestario con deuda externa. Porque cualquier dinero que venga de cualquier otro país al nuestro es un dinero ajeno que no se generó en nuestra actividad económica, sino que se generó en otra actividad económica. Y ese país que nos lo está prestando, pues lógicamente lo está tomando de los ahorros de sus ciudadanos. Entonces, de ese ahorro externo, como por ejemplo el ahorro de los guatemaltecos y guatemaltecas que trabajan en los Estados Unidos y le envían a su familia, pues es parte de su ahorro que están enviando a su familia para poder explicar por qué se le denomina ahorro externo, que en el tema de balanza de pagos se explica claramente a qué se le llama el ahorro externo. ¿Ok? Entonces es un dinero ajeno que entra y entra en una moneda diferente a la moneda de curso legal de nuestro país. Y al entrar en euros, en dólares, ¿sí? El Banco Central, como es préstamo del gobierno, tendrá que convertirlos a quetzales. Y la única manera que tiene el Banco Central de convertir esos dólares en quetzales o esos euros en quetzales, ¿sí? Es a través de la emisión primaria de dinero. ¿Ok? Y si estamos hablando de una emisión primaria de dinero, les pregunto, mis estimados colegas, ¿cómo se da la emisión secundaria de dinero? ¿Cómo explicarían ustedes que exista una emisión secundaria de dinero? ¿Qué es contenido de macroeconomía? Uno o dos, si mucho. ¿Ok? Mientras piensan y me lo cuentan, espero preguntarles en un rato más, pues esa emisión primaria de dinero se está inyectando un dinero a la economía a través de los depósitos que tienen, otorgan préstamos. A ver, Ludwig, no sé si tiene bien su audio para que nos lo cuente. Sí, que, no sería como, bueno, digamos yo voy a depositar al banco, ¿verdad? 10,000, entonces el banco ahorita tiene 10,000 para prestarle a alguien más. O también sería esto del dinero plástico, no sé si que a través de las tarjetas de crédito crean más dinero, no sé si a eso se refería. Ok, muchas gracias, Ludwig. Ya está, por ahí está por ahí ya está el tema, solo, es decir, el complemento a lo que usted dijo es bastante sencillo y lógico. Ya, cuando Ludwig va a dejar su salario al banco, es porque antes de él, la empresa donde trabaja tuvo que colocarlo en ese banco a donde Ludwig va, saca su dinero y su cuenta, o le gusta manejar su cuenta en otro banco. Si el empresario vino y depositó un quetzal en el banco A, de ese quetzal, 40 centavos se van por concepto de encaje legal a la banca central, que es una reserva para cubrir cualquier
de eficiencia que pueda tener ese banco a futuro. De tal manera que le quedan 86 centavos de ese quetzal. Pero era para pagarle a Ludwig. Ludwig va y retira los 86 centavos y luego lo lleva a su banco, lo deposita. De esos 86 centavos, el 14% se va por encaje legal, ¿sí? Y estaríamos hablando de 10, 11 centavos. Entonces, que el banco dispone ya no de los 86, sino de los 72, 73 centavos que queda al banco. Si tú te das cuenta ahí, en el sistema ya figura no el quetzal que colocó la empresa, sino que ya figura 1,86. ¿Ok? Lo ahorró Ludwig y llegó Dylan a prestar cabalmente los 72 centavos. Dylan viene y lo va a depositar a su banco. De esos 72 centavos, 14% por encaje legal al Banco Central y quedarán 58 o 63 centavos. ¿Cuánto ya hay en la economía? 1 más 86, 1,86. ¿Sí? Más 72, ya estamos hablando de 2 quetzales y más. A eso se le denomina creación secundaria de dinero, para que no lo olviden, ¿ok? Para que no lo olviden. Bien. Resultó porque si sabes que hay una emisión primaria, significa que hay una emisión secundaria. ¿Y cómo se explica eso? Por eso te dije, lo tuviste que haber visto en macro y de plano que lo viste, ¿ok? Bien. Entonces, ese dinero se inyecta en la economía, pero no se generó en la economía. Al entrar a la corriente económica, está incrementando el nivel de liquidez, el nivel de la masa monetaria, como quieran denominarle ustedes. Y siguiendo la teoría de los Chicago Boys monetarista, ese incremento en el circulante, en el medio circulante o en la masa monetaria o en la oferta monetaria en la economía, podría presionar la demanda y como consecuencia de un incremento en la demanda, habría un ajuste a través del precio. Se presionaría nuevamente un incremento de precios. Si eso sucede en la realidad, lógicamente el peso de esa deuda externa que se inyectó en una economía, ¿sí?, lo va a recibir al final el consumidor vía precios. Entonces, como ven, está bien diseñado el modo de producción para ver quién es el que va a cargar con todo el peso de las decisiones del gobierno y o las formas como están organizados los mercados y como consecuencia la determinación de precios que pueda darse no por la libre competencia, sino por la forma como están organizados los mercados, que puede ser duopolio, monopolio, oligopolio, ¿ok? Bien. Cuando planteamos esto es importante para tomar decisiones de política económica en el ámbito monetario, cambiario y crediticio, en este caso, el crediticio y cambiario, perdón, y monetario, para poder corregir y neutralizar ese impacto. O sea que estoy inyectando plata, pero tengo mecanismos como Banco Central que me permitirían neutralizar el efecto negativo que pudiera generar ese incremento de liquidez derivado a que se vio obligado el Banco Central a hacer emisión primaria de dinero producto de
la forma que está usando el gobierno para financiar su déficit presupuestario. ¿Ok? Espero que con este panorama tengan ya la inquietud mental de ver los efectos que puede causar y a dónde va el peso o carga de la deuda al final del día. ¿Ok? Bien. Si hubiera alguna inquietud sobre esto, de no haberla, colegas, creo que me estaba ayudando. ¿Quién? Necesito a alguien ahora voluntario para seguir con la metodología de la lectura y la explicación del tema. Pasamos a la clasificación de la deuda pública. ¿Algún colega o alguna colega? Yo le... Gracias, Brandon. Existen muchas clasificaciones, pero la más corriente toma en cuenta el lugar y el tiempo. Ok. Pueden haber un montón de clasificaciones de la deuda, pero la más usada o la que generalmente se usa, pues va a ser en función al lugar y al tiempo. ¿Ok? En función al lugar y al tiempo, podemos clasificar la deuda interna y lógicamente la podemos clasificar como deuda externa. En este caso, estamos hablando del lugar. Deuda en el mercado doméstico, en nuestro mercado, y el lugar de la deuda, lógicamente, es el mercado externo. En función al tiempo, podríamos adelantar que la deuda interna puede ser de corto, mediano y largo plazo. Exactamente es la misma forma en que se clasificaría la deuda de origen externo, que puede ser de corto, mediano y largo plazo. Generalmente, las dos deudas, ¿sí?, se sitúan más en el mediano y largo plazo. Yo diría más en el largo plazo, ¿ok? Sigamos. ¿Qué es la deuda interna? Es la que se emite y cumple dentro del mercado de un país y nada tiene que ver con la nacionalidad o domicilio de los prestamistas que pueden ser extranjeros. Su régimen está determinado por la legislación interior. La idea de deuda interna en este marco se refiere a la porción de la deuda pública de una nación cuyos acreedores son ciudadanos de esa misma nación. Bien, creo que con esto y lo que está escrito es comprensible. ¿Qué podemos adicionar para hacerlo de una forma simple y que se comprenda? Porque el, el éxito de absorber conocimiento es comprenderlo. De tal manera que su nombre lo indica, deuda interna, es la deuda que se va a colocar dentro de los límites territoriales de un país. Pero ahí indica algo muy importante. No tiene que ver la nacionalidad o domicilio de los que nos van a prestar los dineros. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que aún tú estás acá en Guatemala y tenés plata para invertir, te llegó la información que Honduras, el gobierno de Honduras, va a colocar bonos en su mercado y bueno, tú vas a Honduras y puedes adquirir esos bonos que está emitiendo el gobierno de Honduras a una tasa bastante atractiva, que fue lo que te invitó y te incitó a que tomaras la decisión de invertir allá. O sea, tú eres guatemalteco, pero tuviste información, vas a Honduras y allá adquirís los bonos. Y tú te convertís en ese momento en prestamista del gobierno de Honduras. Por eso
se dice que no importa, no tiene nada que ver la nacionalidad o domicilio del que va a prestar los dineros, que pueden ser extranjeros, ¿ok? Cada país tiene regulado el procedimiento, y lo vamos a conocer cuando lleguemos al tema del empréstito, de cómo se hace esa colocación de la deuda interna, ¿ok? De tal manera que el gobierno se vuelve deudor de los prestamistas nacionales y extranjeros, pero que contrataron la deuda dentro de los límites territoriales de nuestro país. ¿Ok? Porque es interna. Pregunto, ¿está comprendida la deuda interna? ¿Qué dicen los demás colegas? Discúlpele, quiere decir que para la deuda interna un extranjero también puede ser parte de ella, ¿no? Digamos, si un gringo compra bonos de Guatemala, se le podría considerar deuda interna. Para considerarla interna tiene que comprarla acá, en el mercado guatemalteco. ¿Ok? O sea, Igual, que lógicamente, digamos que la única condición para que sea deuda interna es que tiene que ser dentro del mercado del país. exactamente. Eso es lo que le da la característica de interna. Por lo que explica el apellido de la deuda, ¿va? Su apellido interno, ¿ok? Digamos, digamos, si una institución grande, no sé, digamos, el Banco Mundial compra acciones bueno, no acciones, sino bonos de la, bonos de Guatemala dentro del país, ¿se podría considerar deuda interna o no? Si está comprada acá, que podría ser, es decir, tú no necesariamente podrías moverte a Honduras. Si allá tenés algún representante y de confianza, podrías adquirirla a través de él ahí. Lo que tú estás manifestando, si una empresa externa eh, le atrae la tasa de interés a la que se está colocando los bonos en el mercado guatemalteco, puede hacer lo mismo, nombrar un representante, o si tú tienes un pariente allá y le tienes el nivel de confianza de que no te va a hacer el 4, pues le transferís tu plata a la cuenta de él la retira y compra los bonos. La empresa puede enviarte a ti la plata, hacerte la transferencia y entró la plata, tú la retiras y lógicamente vas y adquieres los bonos. Con esa representación, sí, los bonos pasarían o las estaría comprando la empresa externa a través tuya. Como te repito, la característica para poder saber si es interna es cuando se negocia esa deuda del gobierno, esos bonos del tesoro del gobierno, dentro de los límites territoriales del país. ¿Ok? Y hay un mecanismo que vamos a verlo después, cuando veamos el empréstito, un mecanismo que lamentablemente no es tan democrático como que tú vienes, llegas, vas al Ministerio de Finanzas, aunque se hace a través del Banco Central, no del mismo ministerio, y dices, bueno, yo tengo acá un depósito tanto, me interesa invertirlo y voy a comprar 1 millón, 2 millones, 3 millones de quetzales, ¿ok? Perdón, de bonos del tesoro. No es así, no es así. Lamentablemente se reguló y con este gobierno terminó de acabarse la oportunidad porque había una ventanilla directa en el Banco Central para que tú fueras
Y como los bancos te pagan una tasa muy baja y el gobierno salió con una tasa del 5, del 6, del 7%, antes ibas tú a una ventanilla del Banco Guatemala y estaba limitado que solo podías negociar bonos allí hasta por 10,000 quetzales al día. Entonces, si tenías 100,000, tenías que llegar 10 días hábiles a comprar 10,000 de bonos. Mira la limitante. Eso se eliminó y ahora la tenés que comprar a través de un broker y todos los brokers en la Bolsa de Valores de Guatemala, todos los brokers responden a cada uno de los bancos. De tal manera que lo que tú ves ahí fue una concentración para favorecer a este sector y a sus brokers, ¿sí? Para que te cobren a ti la comisión si tú quieres comprar bonos. Totalmente antidemocrático, ¿sí? Privilegia los intereses de determinado sector, en este caso el sector bancario. ¿Ya? Por supuesto que también tú te puedes hacer broker. También tienes que llenar determinados requisitos y ver si hay acceso o limitaciones a ese mercado de intermediarios, pues broker le llaman, pero bueno, intermediarios, y que tú pudieras, como un Finlander, buscar gente, explicarles, miren, si usted compra aquí, tiene la seguridad porque el Estado va a ser difícil que quiebre porque para el poder económico es un mal necesario, a pesar de que ya conocen ustedes los actores que crearon la figura del Estado. Para eso nos sirvió la parte introductoria. ¿Ok? Bien. ¿No hay alguna otra inquietud, colegas? Veamos entonces, por favor, Brandon, el tema de la deuda externa o internacional. ¿Qué es la deuda externa o internacional? Es el conjunto de obligaciones que tiene un país, tanto el sector público como privado, con respecto a otros países o instituciones. Es deuda pública contraída por el Estado y sus instituciones. Es privada contraída por empresas y familias. Aquí tendría que decir, por favor, si tienen su diapositiva, es pública, ya lo dice, es deuda pública la que contrae el Estado o alguna institución del Estado. Es privada cuando la contraen las empresas y o las familias. Generalmente las empresas. Les comento y les adelanto un poco. Generalmente las empresas grandes toman líneas de crédito en el mercado internacional porque lógicamente la tasa de interés internacional es mucho más baja que la tasa interna de cada país, no solo para el caso de Guatemala, ¿ok? Por eso es que esas líneas del crédito que X empresa obtuvo en la bolsa de valores, en el mercado de capitales, ¿sí? Ingresa al país. Lógicamente no va al Banco Central, porque es privada. Va a la cuenta de la empresa que lógicamente esa empresa tendrá una cuenta en dólares y ellos determinarán si la mantienen así o no, porque va a depender de qué tipo o para qué destino la necesitan. ¿Ok? Por eso es que hablamos de deuda externa tanto pública como deuda privada. Si surgiera la inquietud de cómo puede hablarse de deuda privada si estamos hablando del endeudamiento público. Pero para fines del Estado,
lógicamente, la contraída por el Estado es la que estamos analizando, ¿ok? Estos son otros 100 pesos más, la que contraen los privados, pues se obligan ellos en ese contrato a, a devolver el principal y los intereses contractuales que suscribieron en el momento de endeudarse, ¿ok? De un país que está en manos de acreedores extranjeros, ya sean estos particulares, instituciones financieras o gobiernos. Ok, la deuda pública de nuestro país, lógicamente, si es externa, los acreedores, el sujeto activo, ojo, para ir aplicando la terminología que acabamos de conocer, ¿sí? El sujeto activo, el acreedor, es extranjero y puede ser particular, los gobiernos y o las instituciones financieras internacionales. Aquí, por favor, agreguen el apellido de internacionales para que les quede bastante claro. ¿Ok? De tal manera que si yo te pregunto, ¿quiénes son los acreedores internacionales de la deuda pública de un país? Pues van a ser los particulares de otros países, si son préstamos, o son particulares los que compran bonos del tesoro, pero en moneda, en dólares, que es exclusivamente para el mercado norteamericano, o en euros que se colocan en Europa, no sé, ¿ok? O bien si son instituciones financieras que nos dan préstamos, o si es un préstamo de gobierno a gobierno, ¿ok? Que también puede usarse ese sistema de gobierno a gobierno, ¿ok? Bien. ¿Alguna inquietud sobre lo externo? Ya sobre el impacto y los efectos lo vimos, ¿ok? Bien. Sigamos, Brando. Resulta que todo préstamo de dinero conlleva dos aspectos importantes, a saber, aspecto moral, supone la creencia, confianza o fe del prestamista no solamente a que el prestatario está dispuesto a cumplir con sus deberes y obligaciones de devolver el dinero recibido, y el aspecto económico, que podrá cumplir con ese deber por disponer de los medios necesarios. Bien, creo que también esta parte nos aclara mucho el tema de la diferencia entre deuda pública y crédito público. Veamos. Cuando acá nos está hablando que hay dos aspectos importantes, a saber, un aspecto moral y un aspecto económico que estamos evaluando. En el aspecto moral estamos hablando de tu credibilidad, de que el sistema cree en ti, de que el mercado internacional, el mercado financiero internacional cree en nuestro país o en cualquier país, ¿sí? Porque ha demostrado que efectivamente cumple con las obligaciones que contrae al suscribir contratos o convenios de préstamos, ¿ok? Y el aspecto económico, que lógicamente, si el banco creyó en ti porque sos un tipo triple A, pero revisa también tus aspectos financieros y dice si tiene capacidad de pago. Entonces, tiene cómo o de dónde disponer de los recursos para poder cubrir la deuda. Para el caso del país, como lo vimos, lógicamente, el país presenta una estabilidad macroeconómica y ha mantenido un crecimiento X, pero con tendencia positiva, o ha sido positivo siempre, lógicamente,
ese crecimiento te explica a través de la relación o medido por la elasticidad tributaria que ese Estado va a tener más ingresos derivados de el crecimiento económico o de su crecimiento económico. Como consecuencia, el que nos va a prestar la plata ve que tiene esa capacidad económica o van a tener recursos para disponer y poder cubrir los compromisos contractuales, ¿ok? Pero siempre todo préstamo individual o de deuda pública conlleva estos dos aspectos, ¿ok? Sigamos. Brandon. ¿Cómo se clasifica? Resulta difícil por ser variable el elemento considerado para su clasificación. Entre estos, los más utilizados son el lugar y el mercado de emisión de los títulos, la moneda o divisa elegida, el lugar de pago de la deuda, Guatemala o en el país tenedor. ¿Ok? Como bien lo indican ahí, manifiestan que resulta difícil por las diferentes formas que podría adoptar el tipo de deuda. Como dijimos, el más usado es el lugar, el tiempo, y acá ya nos trae otro elemento, el mercado de la emisión de los títulos. Entonces, aquí tienes tú, en este grafiquito, no sé si lo alcanzas a ver, esta es la forma de un documento de valor que se denomina, para el caso de Guatemala, bonos del tesoro. Este documentito que vamos a ver tiene un contenido del compromiso que se adquiere. Vamos a ver qué información debe de llevar cuando revisemos el procedimiento, ¿ya? Pero lo más importante es que este documento puede ser objeto de negociación en el mercado. Por ejemplo, tú adquiriste un bono, pero a los 6 meses tenés necesidad de liquidez, tú puedes ir a colocar este bono, ¿ya? Y obtener la liquidez a otra persona porque va al tenedor. El destino es al final quien se presente al banco y dice, mire, yo soy dueño de esto, vengo por los intereses, ¿ok? Si tú no lo negociaste, pero lo extraviaste, el que lo encontró ya se rayó, pues. ¿Por qué? Porque puede ir a retirar los intereses porque él es el tenedor de este bono. Generalmente, el Banco Central, cuando le vendía a particulares, te preguntaba si lo dejabas en depósito en el banco o te lo llevabas. Cuando tú abres una cuenta de ahorro de plazo fijo o a plazo fijo, el banco te dice, ¿desea que se lo custodiemos acá o se lo lleva? ¿Ok? Va a depender. Pero lo importante es que es negociable en el mercado financiero. ¿Ok? Este título puede estar expresado en quetzales y si es para el mercado externo y la experiencia de nuestro país, ha habido emisión de bonos del Tesoro en dólares y en euros. De tal manera que si estamos hablando de clasificar en función a la moneda o divisa elegida, puede ser en dólares, euros, perdonen,
euros o bien cualquier otra divisa que se use para efectos de emitir esos bonos. Incluye también, lógicamente, en dónde se va a hacer efectivo el pago. Si el pago de esos intereses se va a hacer en nuestro país o si se va a hacer efectivo el pago en el país del tenedor, del bono, del que tenga en su propiedad el bono, ¿ok? Por eso se dice que resulta a veces bastante complicadito el tema, pero vamos a ver el procedimiento y lo importante es que ustedes ya comprenden a qué se refiere un documento de valor y que puede estar expresado en moneda nacional y o en cualquier divisa dependiendo del interés y donde el país pueda tener el ámbito moral mayor credibilidad y poder colocar en ese país los bonos del tesoro, ¿ok? Sigamos, mi estimado colega Brandon. Según la extensión de las obligaciones en el tiempo, la deuda se clasifica en consolidada y flotante. La deuda consolidada es aquella deuda pública permanente, atendida por un fondo especial que no requiere el voto anual de los recursos correspondientes y que el servicio de la deuda está previsto en el presupuesto. La deuda flotante, por el contrario, es la que el Tesoro del Estado contrae por un breve periodo de tiempo para proveer a momentáneas necesidades de caja en virtud de gastos imprevistos o por falta o retraso de los ingresos ordinarios. Liquidez. Gracias, Brando. A ver, cuando hablamos de la extensión de las obligaciones, o sea, cómo se clasifica en función al tiempo, la deuda se clasifica en consolidada, que hace referencia a la deuda permanente y que, como ya les había explicado, tiene un fondo especial en el Banco Central, derivado de la acción del Banco Central, para hacer efectivo el pago. Lo importante es que esa deuda permanente, que puede ser interna o externa, ojo, ¿ves? ¿Ok? Y lógicamente puede ser de corto, mediano o largo plazo. Ya vimos que es más de mediano y largo plazo. Debe de estar previsto en el presupuesto general de gastos que aprueba el Congreso cada año el monto del principal que el gobierno va a pagar, ya sea en el mercado interno y también en el mercado externo, ¿ya? Así como el monto para pagar lo que corresponde al servicio de la deuda, y que cuando hablamos de servicio de la deuda, nos estamos refiriendo a los gastos administrativos y ahí mismo se incluye el monto por intereses que hay que pagar. Entonces, el término que se usa, bueno, por servicio de la deuda, lógicamente en el presupuesto podría estar separado. El pago de servicios por administración de lo que me están prestando y luego poder tener en otro rubro los intereses. Generalmente se incluye los dos en el servicio de la deuda, pero ya hice la aclaración. La deuda flotante es un término que constantemente se usa. Tal vez han oído ustedes la deuda flotante del Estado, que en algunos casos se abusó de ese tema. Y lógicamente su característica y diferencia de la consolidada es que es de corto plazo, que permite satisfacer necesidades de liquidez, de cash flow, o sea, de caja,
o bien por algunos gastos que no se tenían previstos, pero lo más común es por la falta o retraso de los ingresos ordinarios, de la liquidez del gobierno. Cuando vimos el tema de impuestos, ¿se recuerdan? Vimos que uno de los aspectos es que hoy se pagó el IVA en todos los comercios, pero va a llegar al fisco hasta el último día del mes de septiembre. En ese lapso, lógicamente el Estado no está recibiendo ni un solo centavo. ¿Me explico? De Walmart que cobró hoy, por ejemplo, de todos los distribuidores que facturaron o emitieron la factura correspondiente. ¿Ok? Dije, la primera diferencia es que esta es de corto plazo, se da específicamente en periodos muy, muy cortos. Pero para comprenderla mejor, esta deuda es la que se genera derivado del momento en que compra el Estado algún bien o servicio y el momento que el Estado hace efectivo el pago de esa adquisición. De tal manera que hoy las instituciones del Estado adquirieron materiales y suministros o adquirieron bienes de capital, compraron laptops o compraron equipo de oficina, se adjudicó, se le informó que él se ganó la adjudicación y viene el hombre, toma el equipo y lo entrega esta semana, a más tardar el viernes. Pero el gobierno no paga inmediatamente. Le va a pagar dentro de un mes, dentro de 2 meses, dentro de 3 meses. Ese periodo, el proveedor se convirtió en financista temporal, está financiando temporalmente al Estado. Y aquí hay un elemento importante para quien pueda trabajar o vaya a trabajar en el Estado. Sí, Ludwig. Licenciado, bueno, yo a veces he visto publicaciones de una página que se llama Ojo con mi pisto, ¿verdad? Que a veces publican cosas como que están en sobreprecio, pero he leído comentarios donde dice es que eso se le cobra porque el Estado se le da tantos días de crédito. ¿Sería este caso de la deuda flotante o cómo? Efectivamente, ese aspecto les iba a comentar, pero gracias, Ludwig, por haberte adelantado. Lógicamente, si vos trabajas en una empresa o tú le vas a vender al Estado, no va a ser al riguroso contado, sino que va a ser a una política de crédito de 30 días o de 60 días, que generalmente las empresas también manejan así el tema con sus distribuidores en el mercado. Entonces, cualquier empresa define su política crediticia y dentro de esa política crediticia es a 60 o a 90 y unos que dan hasta 120 días. ¿Ok? Cabalmente les pedís 120 días. ¿Por qué? Porque a él le interesa, ojo, a él le interesa vender y tú eres su distribuidor permanente, no se va a cerrar las puertas. Por lo tanto, el precio que a ti te venda, aunque le pagues en 120 días a 90 días, va a ser mucho menor al que le dan al gobierno. En el precio que ellos cotizan, lógicamente va a estar incluido el costo financiero de ese monto. Si es 1,000,000 de pesos, nuevamente te traigo a lo que explicaba el otro día, tu costo-beneficio.
¿ok? Tú como empresario, como proveedor del gobierno, vas a decir, bueno, este $1,000,000 lo voy a tener dentro de 3 meses o 2 meses, ¿cuánto me estaría devengando de intereses en el mercado financiero? Para poder ver ese costo financiero e incluírselo en el precio, ¿ok? Porque lógicamente el precio ya lleva tu utilidad. Y ahí en ese bendito marco, ese periodo, esa falta de pago del gobierno al proveedor durante 2 meses o 3 meses, es a lo que se le llama deuda flotante. El riesgo es cuando no te pagaron en el año y lógicamente se transfiere la deuda, solo que el año entrante ya no se le va a llamar deuda flotante, por pura lógica, pues, por su naturaleza. Porque si pasó del 2026 y no se pagó, va a tener que figurar en la contabilidad del año entrante como deuda de arrastre. Ahí viene una polémica y discusión que no se llama deuda flotante, sino que se llama deuda de arrastre, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, para el que estudia y lee sobre este tema, ese plazo dentro de el 2026 que el Estado tarde en pagarle a sus proveedores, él va a contabilizar la famosa deuda flotante. Si pasa a otro periodo, porque el Estado no pagó, lógicamente ya no se puede llamar deuda flotante porque no te estás financiando en ese periodo, te financiaste en el 2026 y por lo tanto va a ser una deuda de arrastre que tendrá que cubrirse con los ingresos del año entrante y yo con el saldo de caja si es que quedó algún saldo de caja. Pero por principio, y es uno de los aspectos que a veces no se comprenden, si vos sos el gobierno y le vas a devolver sus impuestos en bienes y servicios colectivos o públicos a la sociedad, tenés que ejecutar el 100%. La caja tenés que entrar en enero a 0, porque no ganas nada con que te quede un saldo y no pudiste dar salud, no pudiste dar seguridad, no llegaste con los fertilizantes o los instrumentos de trabajo al campesino, ¿ok? ¿Para qué estás, Estado? Mira la importancia, ¿para qué estás? Por lo tanto, el momento que tú tengas, ¿ok? Debes, en el caso del gobierno como representante del Estado, debe de gastarse absolutamente todo el ingreso real que percibió, porque hay una diferencia en el ingreso que pusiste de meta y el ingreso que efectivamente entró durante todo el año, ¿ok? Entonces, esa línea debería de ser así, y no precisamente ahí nos ponía Ludwig ineficiencia o eficiencia, es decir, no te voy a calificar de eficiente si te gastaste toda la plata. Pudiste haberte gastado toda la plata, pero sucedió que no hicieron los proyectos y ahí están los proyectos tirados, pagaste no sé cuántos millones y solo la ejecución es del 10 y todo el tema que ya conoces, ¿ok? Que por favor revisa y recuerda cuando vimos la parte introductoria del tema de los impuestos, vimos que en la antigüedad también imperios cayeron por mal uso de los fondos públicos. La quiebra se explica también por ese lado, ¿ok? Lo cual no justifica que hoy por hoy, aunque el Estado es el consumidor con mayor capacidad de compra y mayores ingresos, pues se estiman
¿qué? 40,000 millones de ingresos tributarios. Carajo. Es un botín, ¿no es cierto? Y precisamente le dieron esa característica de botín político, económico, robándose los dineros que paga el pueblo, ¿verdad? Bien, espero haya quedado clara esta parte. Si hubiese alguna duda, sospecha, por favor, díganla ahora o callen en el examen. Bien, no me contesta nadie, a veces siento que de repente solo están conectados y habrá uno o dos que sí están escuchando la clase, ¿ok? Sigamos pues, don Brandon Kawek. Cabe destacar que esta clasificación carece de significación jurídica y corresponde modernamente a la deuda a mediano y largo plazo, consolidada, y la deuda a corto plazo, flotante. ¿Qué? Quedó explicada. Entonces ya me puedes contestar cuál es la diferencia entre la deuda flotante y la deuda consolidada, ¿ok? Actualmente, en la clasificación de la deuda externa o internacional, se establece según la naturaleza del acreedor y se clasifica de carácter bilateral o multilateral. La deuda considerada bilateral hace referencia a los préstamos otorgados por países y gobiernos amigos, mientras que los préstamos otorgados por los organismos financieros internacionales se considera multilateral por la constitución de dichos organismos. Bien, a ver, ¿qué nos está diciendo sobre el tema de la clasificación de la deuda interna? Ya quedó claro que la deuda interna la vas a clasificar por el lugar y por el tiempo, pero también puedes clasificarla, ¿sí? Por la moneda o por el mercado a donde está dirigido ese endeudamiento, ¿ok? La deuda externa, generalmente, y todos los países la registran en sus contabilidades gubernamentales así, como deuda bilateral y la deuda multilateral. Esto no se te va a olvidar porque es bilateral cuando el gobierno A le presta al gobierno B. ¿Ok? Punto. Y va a ser multilateral cuando cualquier organismo financiero internacional le preste al gobierno de cualquier país, de nuestro país. ¿Y por qué multilateral si el Banco Mundial es uno? El Fondo Monetario Internacional es uno. El Banco Centroamericano es uno. El Banco Interamericano de Desarrollo es... Bueno, ¿ok? ¿Por qué? Ojo, por la constitución de dichos organismos. O sea, no, en este octavo no están llevando economía internacional, ¿verdad? Bíblica. Va a ser el Cele- otro semestre. Ahí espero, porque la economía internacional tiene dos pilares. El comercio de bienes, el comercio real de bienes y servicios, y lógicamente el movimiento de capitales entre los países. Mercado de capitales, ¿ok? Pero bueno, ahí es importante el tema de la constitución. Y si no, velo por tu cuenta si realmente te llama la atención. Se llama multilateral porque el Banco Mundial se constituyó con el aporte de varios países. Cada país anualmente paga su membresía para poderlo comprender. Pero acá, cuando se creó en el acuerdo de Bretton Woods, ¿ok?
en el acuerdo de Bretton Woods, surgen las instituciones financieras internacionales que conocemos ahora. Producto de la Segunda Guerra Mundial, estás hablando de la década de los 50, ya se recuerdan que en los 60 y pico cayó el patrón oro, o se modificó la economía financiera internacional, ¿ok? Ahí se crearon en el 58 lo que fue después la Organización Mundial de Comercio para tema de comercio. El Fondo Monetario Internacional surge por el tema de la caída del patrón oro, ¿ok? El Banco Mundial surge para poder constituir fondos de varios países y trasladarlos vía préstamos para la recuperación del desastre que dejó la Segunda Guerra Mundial. Ahí viene lo que conoces como el Plan Marshall, ¿ok? Que fue un mecanismo que le permitió a Europa poder atender todo el tema de la reconstrucción producto de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, comprendido el asunto, es multilateral porque el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Centroamericano de Integración Económica, está constituido por más de un país. Punto. Cuando son dos países ya es multilateral. Ahí en el... Era por eso les invitaba, entren a San Google, bajen el convenio constitutivo del Banco Mundial y ahí se van a dar cuenta. Y también adicional a los países, ahí hay intereses de las transnacionales. Pero los invito, vean la Constitución y vean que transnacionales han creado fondos a través del Banco Mundial o ha financiado o ha capitalizado, perdón, al Banco Mundial para poder atender sus razones. Lo cual te da una idea ya que me imagino que escuchaste a un ex trabajador del Banco Mundial, si no estoy mal, no recuerdo el nombre, que le llamó los asesinos silenciosos porque obligaban casi al endeudamiento, pero bueno, son otros 100 pesos del tema. Disculpe, a ver, el Banco Mundial funciona con fondos que aportan los países. Entonces, en sí, ¿quién controla el Banco Mundial? O sea, ¿es el país que aporte más dinero? Si es así, ¿ese gobierno tiene control sobre ese banco? ¿O es un Lógicamente particular? ya te respondiste, ¿va? El que mayor peso tiene en estos organismos financieros internacionales son los Estados Unidos de Norteamérica. Pero no el gobierno, sino los multimillonarios que están detrás de. Y lógicamente hay un procedimiento de elección entre todos los países. Por ejemplo, ya algunos profesionales de América del Sur han sido presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, pero tiene su mecanismo de elección entre todos los países. Por ejemplo, en el Banco Mundial participa como representante de Guatemala el ministro de Finanzas y también tiene voz y voto en la mesa de todos los representantes cuando van a elegir las nuevas autoridades de ese Banco Mundial. Y como todo, sabes que se depende de el peso relativo del gobierno norteamericano, que hoy por hoy llegó hasta niveles de la política y han visto ustedes cómo llegó Milei, cómo llegaron otros, que lógicamente se esperaría que fueran operadores de los intereses externos, pero creo que ya leíste un poco la historia sobre la existencia de los imperios y cómo se da, y
insistencia, que aunque ya topó piso, el modo de producción capitalista. ¿Ok? Bien. ¿Alguna otra inquietud? Pero no echen a la... No, que no les entre en el oído izquierdo y les salga el derecho. Busquen esos convenios, les va a servir de mucho. En algún momento, como profesional, puedes tú hacer uso de ello, ¿ok? Bien. Y llegamos al tema del empréstito público, que por razones de tiempo y por respeto a ustedes, son las 19 horas. Con esto iniciaríamos el día viernes, que sí tenemos clase con ustedes. Que tengan feliz clase, feliz noche y nos vemos el viernes, colegas. Buenas noches, Eric. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche, Ligda.